Hernández, Anton Edison, Agustín, Vega, León, Ecuador. Elabora el Instituto de Educación. Entonces, como primera parte del acto, haremos una presentación de las personas que nos encontramos reunidos acá en México para presenciar, en una cosa presencial y no evaluar el acto de defensa. Posteriormente, les cederemos la palabra a ustedes para que hagan una presentación y los colegas que están ahí presentes, como concluyan. Yo haría lectura de la caracterización del programa y posteriormente ya cederíamos la palabra para que explique en qué condiciones se va a desarrollar el acto de defensa. Entonces, en el día de hoy nos encontramos acá la doctora de Ciencias Agrícolas, Edith Ávila Alcántara, que tiene más de 25 años de experiencia en la investigación en la docencia, en manejo del código del suelo, actividad del suelo, producción agrícola. Además, funge como presidenta de la Comisión Nacional de la Carrera de Agronomía en Cuba y también como vicedecana docente de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central Bartolomé de las Villas, entre otras responsabilidades. También se encuentra con nosotros el doctor en Ciencias Agrícolas, Alberto Espinosa Puebla, que labora en el Instituto Nacional de Plantas Tropicales, es doctor en Ciencias Agrícolas, tiene más de 20 años de experiencia, también en la investigación, en fertilidad del suelo, manejo del suelo, fundamentalmente en los cultivos en el barrio, y que incluye todas las plantas, todas las cosas funcionado en cultivos de grano. Y en muchas ocasiones ha participado con nosotros también, con nosotros como miembro del tribunal y también en la labor de docencia y la relación de investigación y proyectos conjuntos. También se encuentra con nosotros la doctora de ciencias, Bárbara Pineda Ruiz, que labora en el Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar, en este caso, con la sede de Villarreal. Es ingeniera agrónoma, doctora de ciencias agrícolas, con una vasta experiencia, en este caso, como cumplir los años, una vasta experiencia en el campo de manejo del suelo, fertilidad del suelo, ingeniería agrícola, desarrollo de investigaciones, proyectos de innovación, proyectos de desarrollo local, tanto en Cuba como en el extranjero. Y es toda una institución en este campo. Y para nosotros siempre nos aporta en el trabajo junto de investigaciones, docencia, de maestría, pregrado también, y de posgrado, doctorado y especialidad. También se encuentra con nosotros el doctor de ciencias, Eduardo Pérez García, que es el director de posgrado de la Universidad Central Marta Abreu de la Villa, es doctor de ciencias técnicas, graduado como ingeniero mecánico, una vasta experiencia también en todo el campo de la ingeniería, investigaciones, proyectos, innovación, y más para utilizar el papel. Es por muchos años en el que tuvo la dirección de posgrado y recientemente fue nombrado como director de esta institución y aquella persona que tiene que ver con todo el trabajo, o sea, el mismo trabajo en el gobierno de la principal exposición de todo el área de posgrado que abarca el curso de diplomados, especialidades, maestrías y doctorados y también en la parte de la educación posgraduada. Un placer escuchar su defensa y darle su defensa. Está con nosotros la doctora de Ciencias Agrícolas, Olá Santos, también con una vasta experiencia en el campo de la ingeniería agrónoma, de fertilidad del suelo, en el manejo de colores, manejo de conservación de suelos, el desarrollo de proyectos de investigación, de innovación, y en la parte de la docencia integrada en la carrera de agronomía, en ingeniería agrícola y el desarrollo también de docencia en la maestría de agricultura sostenible,
agrícola y el Festival de Ciencias Agrícolas, y también ha establecido varias colaboraciones con diferentes universidades del área de la capital, y también en Europa y también nacional. Y una de las institutoras de profesores del sector en ciencias. Entonces, en el caso, también se encuentra con nosotros el doctor en ciencias agrícolas, el doctor Pablo Hernández Amorales, que actualmente se desempeña como el jefe del grupo de investigaciones de focos y biofertilizantes del Centro de Investigaciones Agropecuarias, conocido popularmente como aquí para la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Santana Salud de la Pinta. Desarrolló su tema de doctorado en la Universidad de Gante, en Bélgica, y se ha mantenido en el desarrollo de proyectos conjuntos en el contexto nacional e internacional, y tiene una gran experiencia, además del campo de investigaciones de suelos y para la conservación de suelos, también en el campo de la sanidad vegetal, en muchos años. Y yo nosotros, aún cuando una persona aún tiene ya otro de trabajo. Bueno, en mi caso, soy el doctor de ciencia agrícola, tengo conmigo el programa doctoral en ciencia agrícola en la Universidad de la Pinta, y además me desempeño como vicesecretario del área de posgrado y relaciones internacionales. Fundamentalmente, digo, también la obra de la carrera de doctorado y maestría afín a ingeniería agrícola y agricultura sostenible, y en este caso, también desarrollo cultural en el caso en la Universidad de Bélgica, de la Católica de Valle. Entonces, le damos la palabra a ustedes para que hagan la presentación que ustedes tienen. Muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Muy buenos días a todos los presentes en este evento en el día de hoy. Tengo a bien presentar la investigación propuesta por el doctorando Armstrong Edison Agustín Vera Loor, titulada Alternativa de fertilización para el cultivo de cacao criollo fino de aroma, en el Cantón del Carmen, provincia de Manabí, Ecuador. Como observadores de este acto científico presentamos la doctora PhD Oldi Medina Betancourt, vicerrectora de la Unidad Educativa Particular Sagrada Familia de Nazaret y docente de inglés con certificaciones internacionales de nacionalidad cubana. Presentamos a la ingeniera Lina Vanessa. Ella es la ingeniera Lina Vanessa Ortiz Nieves, exdirectora distrital de educación de la provincia de Esmeraldas. Presentamos a la magíster Yamile Ramona Robles Tamayo. Ella es doctoranda en ciencia pedagógica y docente de la Unidad Educativa Particular Sagrada Familia de Nazaret, participante de este acto de defensa de nacionalidad cubana. Y quien les habla, doctora PhD en Ciencias Agrícolas, María Araceli Vera Loor. Esperamos que este acto contribuya no solo a la obtención del grado científico del doctorando, sino también que sea un paso de avance y un momento importante en el crecimiento personal y profesional. A los miembros del tribunal en Cuba, agradecerles por la distinción de posibilitar que este acto se realice de esta manera y con la calidad requerida. Por tanto, invitamos a los doctores cubanos a que realicen la intervención de defensa. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, continuamos con la caracterización del doctorando permitida por la Dirección Institucional de Estudios. El doctorando Armstrong Edison Agustín Vera Loor se graduó de ingeniero agrónomo en la Universidad Técnica de Panamá, Ecuador, UTM. Desde su graduación en el año 2000 hasta la fecha ha desempeñado diferentes funciones académicas de investigación y de administración en unidades de producción agrícola. Su perfil profesional e investigativo se relaciona con el manejo agroecológico, fertilidad y conservación de suelos agrícolas. Obtuvo el título de máster en la Universidad Tecnológica de Tunisiana, aunque ha concluido varios cursos de posgrado, ostenta diversos certificados de capacitación en el campo de acción de su profesión, además de otros relacionados
con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y las relaciones humanas. Ha publicado artículos científicos en revistas de prestigio nacional e internacional. Ha presentado ponencias en eventos científicos nacionales e internacionales que se han desarrollado de manera presencial o virtual, donde ha puesto resultados obtenidos durante el desarrollo de su formación doctoral, que se enmarcan fundamentalmente en la producción de data e indicadores de calidad de suelos con alta generalización de los manejos sostenibles de sistemas agrícolas. En el Instituto Tecnológico Superior de Miguel se destacó por su liderazgo como docente en el periodo 2002-2013, coordinador académico durante 2002-2005 y director de varias investigaciones de campo a nivel de tecnologías agrícolas. En el cantón Inter, provincia de Esmeralda, ha ocupado otras responsabilidades como director responsable de captación tecnológica en el periodo 2003-2010, además de otras funciones como administrador de haciendas de diversos cultivos tropicales y jefe administrativo de campo en la unidad educativa y emite esta caracterización la ingeniera Lina Vanessa Ortiz Nieves, directora de la Dirección Digital de Educación de Ecuador. Entonces, antes, el tribunal que se compone era la doctora Edith Ángela Cámara como presidenta del tribunal, tienen a la doctora Elma Pineda Ruiz como secretaria y tienen al doctor Espinosa Cuella como miembro tribunal de este tribunal. Y siguiendo con el acto, ya se dio la palabra a la doctora Edith Ángela Cámara para que continúe con el desarrollo del mismo y las explicaciones pertinentes. Un saludo. Gracias. Buenas. Ya casi ahorita, buenas tardes, todavía buenos días, hemos demorado bastante. Yo les voy a proponer el siguiente orden de trabajo. Vamos a pasar primero, ¿usted me escucha bien? Sí, doctora. Bien. Vamos a pasar primero a su presentación. Usted tiene hasta 30 minutos para exponernos los principales resultados de su investigación. Luego vamos a pasar entonces a las respuestas a los informes críticos que usted previamente recibió de los miembros aquí presentes del tribunal. Luego que usted los tenga preparados. Me decían que estaba primero el mío, luego el de la doctora Eva, y luego el de Albert. No hay problema. La doctora Eva es un caballero de su primera batalla. Y luego que usted vaya a hacer el informe crítico, nos vamos a centrar en las preguntas. Porque realmente en las preguntas no hay mayor énfasis de la información. Estamos todos de acuerdo en eso, vamos a ir a sus preguntas, utilizando también la tecnología, teniendo algún inconveniente para el tiempo, y al final entonces la opinión de sus tutores, deliberamos posterior a eso nosotros acá, para eso nos vamos a sacar el micrófono acá para poder deliberar un momento en la votación, y luego nos volvemos a comunicar. Todo eso vamos a hacer sin cortar la llamada, nada, solo abrir el micrófono para comunicar el resultado final de la votación. ¿Entiende el proceso? Ok. Ya. Muchas gracias. Entonces, para el agradecimiento de llamada. Entonces, vamos a comenzar con su presentación. Y sería que uno repite, ya nosotros la tenemos aquí, la podemos seguir. Gracias a usted también. Ok, muchas gracias. Una vez presentado el tema, me queda darles los agradecimientos a todos y empiezo con mi desarrollo. Introducción. El cultivo de cacao en el Ecuador, especialmente en la provincia de Manabí, Cantón al Carmen, pues genera fuentes de trabajos para los pequeños y medianos agricultores. En la actualidad, pues, se constituye en uno de los primeros productos de exportación del mundo
y genera ingresos considerables para la economía y divisa del país. Ecuador es el tercer productor del cacao a nivel del mundo, superado por Costa de Marfil y Ghana. En cuanto a sus rendimientos, la producción de cacao en Ecuador es un poco baja debido a varios factores como práctica de manejo inadecuada, factores ambientales adversos, usos de cultivo de baja potencialidad genética, exceso de fertilización en ocasiones y baja fertilidad del suelo. Los suelos en el Ecuador tienen características de ser bajos en condiciones de nutriente y con muy poca capacidad de retención de los mismos. En el Cantón El Carmen, el cultivo de cacao criollo fino de aroma está en manos entre los pequeños y medianos productores, los mismos que como programa de fertilización usan el fertilizante mineral y otros en ocasiones no fertilizan, debido a que carecen de una estrategia de fertilización basada en resultados científicos que lo respalden y avalen y que le permitan aumentar la productividad del mismo. Ecuador es un país industrializado que procesa muchos productos de descendencia agrícola y pecuaria, por lo tal se generan muchos desechos en la que se aprovechan todos estos para elaborar abonos de diferentes nombres comerciales y diferentes concentraciones nutricionales. Si aprovecháramos todos estos recursos y desechos industriales alimenticios locales y nacionales, podríamos desarrollar estrategias de fertilización encaminada a la mejora de las propiedades físicas y químicas de los suelos, como al rendimiento de los cultivos mediante combinación de fertilización órgano-mineral, que se beneficiarían especialmente los suelos más pobres de la costa del Ecuador. Esto nos lleva a plantearnos el siguiente problema científico. ¿Cómo influye el uso combinado de fertilizantes minerales y orgánicos en la fertilidad de un suelo insectisol, los indicadores morfofisiológicos y el rendimiento en almendra seca del cacao criollo fino de aroma? Lo que nos lleva a plantear la siguiente hipótesis. La aplicación combinada de fertilizantes minerales y orgánicos en un suelo insectisol dedicado al cultivo de cacao criollo fino de aroma incrementará su fertilidad y los indicadores morfofisiológicos y el rendimiento en almendra seca de cacao criollo fino de aroma. Nos permite plantearnos el siguiente objetivo general: evaluar el efecto combinado de fertilizantes minerales y orgánicos en la fertilidad del suelo insectisol, indicadores morfofisiológicos y el rendimiento en almendra seca del cacao criollo fino de aroma en el Cantón El Carmen, provincia de Manabí. El mismo que nos permite establecernos o trazarnos los siguientes objetivos específicos. Primer objetivo específico: caracterizar la morfología, propiedades químicas y físicas de perfil representativo de un insectisol dedicado a la producción de cacao. Determinar el efecto en el tiempo de la plantación de cacao sobre las propiedades químicas y físicas de la cubierta de los suelos. Tercer objetivo específico: evaluar el efecto combinado de las alternativas de fertilización seleccionada en indicadores morfofisiológicos, rendimiento en almendra seca del cultivo y la fertilidad del suelo. Y por último, valorar el impacto económico a través de los análisis beneficios-costos de las alternativas de fertilización propuestas. Materiales y métodos. Localización y caracterización del área de experimento se realizó en el Cantón El Carmen, en la finca Voluntad de Dios de un agricultor pequeño que representa a los agricultores de cacao criollo fino de aroma con 9.85 hectáreas sembrados en suelos insectisoles de 2, 6 y 10 años de establecido. El diagnóstico de la fertilidad de los suelos dedicados al cultivo de cacao, la descripción y caracterización de los perfiles de suelo y la cubierta vegetal, usando la metodología propuesta por la FAO en el 2000 en cuanto al color en el sistema de notación de Mulsex y en la evaluación visual la recomendación dada por Shesper en el 2000. En la toma de muestra en el perfil y de las cubiertas, en cuanto al perfil se hizo en dependencia de la profundidad de cada horizonte, teniendo en cuenta los cambios, de coloración que lo evidenciaron. En la cubierta, las muestras fueron tomadas en la zona de mayor goteo de la planta a 0, 10, 10 a 20 y de 20 a 30 centímetros.
en las que se realizaron análisis de las propiedades físicas y químicas. La elaboración del compo de la cáscara de cacao. Para elaborar el compo de la cáscara de cacao se tomó en consideración desde la planta leguminosa el 15%, en este caso se usó por área, suelo rico, en este caso suelo fértil de cacao ya establecidos adultos el 30%, y el desecho propio del producto de cacao, que viene siendo la cáscara, en un 55%. Para la evaluación y el monitoreo del compostaje se siguieron las normas recomendadas por Roman en el 2013, y para la caracterización química se hizo según metodologías normativas del 2000. En cuanto a los experimentos en condiciones controladas, para esta investigación se hicieron 2 fases en experimento en condiciones controladas. La primera, se evaluaron las dosis de abonos orgánicos 2, 4, 6 y 8 toneladas por hectárea de BioWay, Ecobonanza y Compost. De estas, las mejores respuestas se llevaron al segundo experimento en condiciones controladas, que fueron 4 toneladas de BioWay, 6 de Ecobonanza y de cáscara de cacao. Estas de aquí ya se hicieron la combinación órgano mineral con el 25, 50 y 75% de NPK del 100% recomendada por Barriga, y otros en el 2006 del 50, 23 y 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea. De esta fase controlada salió como resultado que 4 BioWay más 50% de NPK, como 6 toneladas de Ecoabonanza y respectivamente de compost de cáscara de cacao, dieron los mejores resultados para llevar al campo definitivo. El suelo que se utilizó para esta fase de experimento fue del insectisol de cultivos establecido de 2 años a una profundidad de 20 centímetros. La planta que se utilizó como indicadora de nutrientes fue el cultivo amarillo Dignea 542, y en ambos experimentos en condiciones controladas se hicieron la caracterización de las propiedades químicas del suelo y el índice morfológico y de producción de la masa seca. Una vez identificados los mejores resultados, se llevó a campo abierto, en donde se utilizó como control químico el 50, 23 y 100 kilogramos de fertilizante mineral, el control absoluto G0, las 4 toneladas de BioWay, 6 de Ecobonanza y 6 de Compost, más el 50% de NPK. El mismo se aplicó en el suelo a una distancia máxima de 0,50 centímetros del cuello del tallo, en la zona de mayor goteo de la planta. Para hacer esta aplicación se separó primero el material vegetal, se aplicó el fertilizante y luego se volvió a incorporar con el propósito de ayudarnos a que no se lave con las precipitaciones y que no se evaporice sobre todo el nitrógeno. La caracterización de los suelos en muestreo de 0,20 centímetros. Para ello se tomó las muestras en la zona de mayor goteo de la planta. En los análisis que se hicieron, las propiedades químicas fueron pH en agua y en cloruro de potasio, pH en agua y cloruro de potasio, materia orgánica, fósforo y potasio asimilable, calcio y magnesio intercambiable. Las evaluaciones que se realizaron para encontrar y sacar los datos estadísticos se tomaron a edades de 36 y 48 meses de sembrado establecido el cultivo de cacao, de las que se tomaron en cuenta diámetro de los frutos maduros, diámetro del tallo principal, largo de los frutos maduros, número de frutos tiernos por planta, número de ovarios por frutos tiernos, número de frutos maduros cosechados como número de semillas por fruto, la masa seca de la semilla y el rendimiento de almendra seca en toneladas por hectárea. En los análisis estadísticos se emplearon procesadores estadísticos SPSS, Statistics, Graphics, el análisis estadístico descriptivo, análisis de componentes principales, análisis bifactorial, análisis de correlación de Pearson y análisis de varianza simple con niveles de 0.5% de la prueba de Tukey. Y para la valoración económica se realizó el cálculo costo-beneficio siguiendo la metodología citada por Sigmen en el 2011. En cuanto a resultados y discusiones, en la figura 3 encontramos los resultados de la materia orgánica, la misma que se manifiesta entre los primeros 20 centímetros, pero con mayor frecuencia se presenta en cultivos establecidos los 10 años.
lo que es corroborado por Delgado, quien manifiesta en su investigación que entre mayor tiempo de establecido tenga un cultivo de cacao, mejor beneficio tiene en aporte de materia orgánica al suelo. En cuanto al fósforo, podemos notar que este se caracteriza por presentarse más en cultivos establecidos con los 10 años y que entre los 20 centímetros en el subsuelo hay presencia del fósforo, también se puede decir debido a los minerales de arcilla, óxido de hierro y aluminio. En cuanto a la porosidad total, en la figura 5 se identifica el comportamiento de la porosidad total que se eleva en un 65% para todas las edades del cultivo, más sin embargo, podemos identificar que en el cultivo de 10 años de establecido hay mayor manifiesto de la misma, lo que es corroborado por Artus, que entre mayor tiempo establecido el cultivo de cacao en el suelo, mayores beneficios alcanzan los mismos. En las propiedades químicas del suelo de 2, 6 y 10 años de establecidos el cacao, podemos nosotros encontrar que a 10 centímetros del mismo se manifiesta en los cultivos de 10 años el pH, tanto en agua como en cloruro de potasio, la materia orgánica, el fósforo y el potasio. De la misma manera se manifiesta en los 20 centímetros en cuanto a pH, materia orgánica y fósforo, como en los de 0,20 a 20,30 centímetros. Más sin embargo, podemos identificar que el potasio se manifiesta con mayor frecuencia en profundidades entre 10 y 20 y 20-30 centímetros. Lo que se justifica que este elemento se encuentra en esta profundidad con mayor pronunciación debido a que en plantas adultas es un elemento altamente demandado para su producción y rentabilidad. En cuanto a las propiedades físicas de los suelos, en el factor estructura y agregado estable podemos identificar que en el cultivo establecido con 10 años hay mayor manifestación de estas propiedades físicas, donde la densidad aparente disminuye y la porosidad total tiene una ligera pronunciación. En cuanto a en la figura 8 analizamos la matriz de correlación. Podemos ver que el pH, la materia orgánica, el fósforo asimilable y el potasio asimilable, más la valoración S, tienen correlaciones positivas significativas frente a las demás propiedades físicas del suelo. De la misma manera, podemos identificar que la materia orgánica frente a la densidad aparente tiene una correlación significativa negativa en un 99%, como de la misma manera podemos identificar que la porosidad total y la densidad aparente tienen una correlación significativa negativa en un 98%. Esto significa que mientras la una aumenta, la otra disminuye. Entre mayor presencia de materia orgánica tengamos en el suelo, mejores beneficios físicos en cuanto a porosidad y se reduce lo que es la densidad aparente. La presencia del pH tiene o influye directamente en todas las propiedades físicas y químicas del suelo. En cuanto a la caracterización química del compost, el compost resultó ser un abono de alta calidad. Entre los elementos mayor pronunciados que se encuentran en el mismo tenemos pH, la materia orgánica, el nitrógeno, el carbono orgánico total, la retención de humedad y materia seca total. En cuanto a en la tabla 28, el efecto combinado de dosis reducida de NPK y fertilizantes orgánicos sobre indicadores morfofisiológicos del cacao en la campaña número 20, podemos encontrar que los mayores resultados se identifican para la combinación BioWay y Ecobonanza más el 50% del NPK. Y en cuanto al efecto combinado de dosis reducidas en la tabla 29 de NPK, fertilizantes orgánicos sobre indicadores de rendimiento del cacao para la campaña 20, de la misma manera podemos identificar que el combinado de BioWay y Ecobonanza más el 50% de NPK dieron los mejores resultados e indicadores de rendimiento.
Y en cuanto, en la tabla 30 vemos el efecto combinado de dosis reducida de NPK y fertilizantes orgánicos sobre indicadores de rendimiento y rendimiento en almendra seca del cacao, podemos ver con claridad que la combinación de BioWay y Ecobonanza más el 50% de NPK nos dieron los mejores rendimientos en la campaña 20, teniendo así un total de producción de 1.03 toneladas para Ecobonanza y 0.98 toneladas para el BioWay. Aquí podemos decir nosotros que estos resultados son respaldados por BONE en el 2020, el mismo que nos indica que cuando se trabaja en la agricultura en cultivo de cacao utilizando diferentes tipos de abonos orgánicos como el de vacuno, gallinaza y el mismo compost de cacao, estos benefician físicamente al suelo y generan oportunidades de nutrientes para la planta, especialmente en cultivos adultos, debido a que cuando hay abono orgánico puestos en el suelo y estos están estabilizados, van liberando nutrientes a disponibilidad de la planta, especialmente el nitrógeno y el potasio, que son elementos altamente demandables en cultivos ya productivos. En cuanto en la tabla 31, el efecto combinado de dosis reducida de fertilizantes minerales y fertilizante orgánico a las propiedades químicas del suelo, podemos identificar que las tres propuestas o alternativas de combinación orgánico-mineral dieron una mejor respuesta en cuanto al pH. Y la más destacada entre ellos está Ecobonanza más el 50% de NPK frente al control mineral, que nos muestra un pH moderadamente ácido, lo que es corroborado por Arévalo, quien manifiesta que cuando se hace agricultura con materia orgánica, estos regulan física y químicamente a los suelos, favorecen la disponibilidad de nutrientes, ya que uno de los elementos esenciales para que haya buen comportamiento fisiológico y morfológico en la planta es que el pH esté en condiciones medias o óptimas. Y para el cultivo de cacao, el pH más indicado, según Arévalo, es 6.5 a 7.5. En cuanto a los análisis de componentes principales, el más destacado es el componente 1, donde podemos ver varias mostraciones como el diámetro de fruto maduro, longitud de fruto maduro, número de ovario por fruto tierno, número de frutos totales por planta, la relación calcio-magnesio, la masa seca, el rendimiento de almendra seca, la materia orgánica, el pH y potasio asimilables tienen mayores comportamientos en el componente 1, lo que significa que la aplicación de efecto nutriente, combinación abono orgánico, fertilización química, hizo un buen aporte en el suelo. En cuanto a en la tabla 36, en análisis beneficio-costo correspondiente en la campaña 20, podemos decir que las tres alternativas propuestas dieron los mejores resultados, que para el compost alcanzó 1.06, para BioWay 0.98 y para Ecobonanza 0.72 toneladas por hectárea, teniendo resultados que alcanzaron 0.6, 0.11 y 0.28 como una ganancia de peso máximo. En las conclusiones, las diferencias observadas en los perfiles de los suelos en cuanto a color y consistencia estuvieron asociadas al manejo de los suelos. El suelo del área de cacao con 10 años de establecido mostró los mejores indicadores de fertilidad y en comparación con las de 2 y 6 años de establecido. El abono orgánico compost de cáscara de cacao mostró indicadores de calidad apropiado para ser utilizado como un abono orgánico, dentro de lo que se destacan el pH, la materia orgánica, el nitrógeno, el carbono orgánico total, el contenido de humedad y la presencia de potasio. La aplicación combinada de fertilizantes minerales y orgánicos mejoró las propiedades físicas y químicas del suelo e indicadores morfofisiológicos de las plantas, indicadores siendo las mejores dosis 4 toneladas de BioWay, 6 Ecobonanzas y 6 toneladas de compost, más el 50% de NPK.
La mayor estimulación entre los componentes del rendimiento de almendra seca se logró con aplicaciones combinadas entre Bioway y Ecobonanzas y más 50% de PK, los que fueron alcanzados a 1.02 y 0.97 toneladas por hectárea para la campaña 19, 0.98 y 1.03 toneladas por hectárea para la campaña 20 respectivamente. La mayor relación beneficios-costos se alcanzó en las combinaciones de fertilizantes minerales y orgánicos a razón de 6 toneladas de compost, 50% de NPK, y Bioway 4 toneladas más 50% de NPK. Las recomendaciones: implementar investigaciones en las que se determinen el efecto residual de las alternativas de fertilización combinada sobre el suelo y el cultivo en otras campañas. Introducir como práctica de manejo de cultivo las alternativas de fertilización mineral y orgánica en los insectisoles dedicados a la producción cacotera en la provincia de Manabí y determinar el efecto de la fertilización sobre la calidad del producto cosechado. Generalizar como práctica de conservación medioambiental el aprovechamiento del residuo de cosecha cáscara de cacao en la elaboración del compost. Les quedo agradecido. Muchas gracias, señores del miembro del tribunal. Doctora. ¿Me escucha? Sí, doctora. Le decía que muchas gracias por la exposición. Y bueno, ahora corresponde lo que es la respuesta a la informe que usted recibió de cada miembro del tribunal. Vamos a proceder a esa respuesta, sobre todo vamos a hacer énfasis en las preguntas. Ya, doctora. Una pregunta. Yo voy abriendo las preguntas y respuestas en el orden que las tengo, que en este caso me parece que las primeras preguntas y respuestas son las de su autoridad. No hay problema, como usted lo tenga organizado está bien. Ok, doctora, entonces ya, pasamos. Con la otra, ya, listo, doctora. Ya, ok. A ver, cuando usted esté listo, empieza. Ya, doctora. Ok, empiezo. Sí, doctora. Listo, doctora. En cuanto al orden que tengo para las preguntas de las respuestas, empezamos con la doctora Edith Alcántara. Y luego, pues a medida que voy avanzando, me parece que tengo a la doctora Egmas, si no me aparto, y voy en ese orden. ¿Ok? La primera pregunta que me hace la doctora Edith es: en sus resultados se presentan la relación calcio-magnesio tanto en el suelo como a nivel foliar. Sin embargo, en esta última es poco debatida en sus resultados. También es más frecuente estudiar la relación calcio-magnesio-potasio en los análisis foliares. La pregunta en sí dice: ¿podría profundizar en la importancia de la relación calcio-magnesio foliar para el cultivo del cacao? Compare con las que podría encontrar en la relación calcio-magnesio-potasio. ¿Ok? Debo de indicar que como respuesta, el calcio es un elemento de rigidez estructural para las plantas, el potasio regula la apertura estomáticas y el magnesio es el núcleo central de la clorofila. Son macronutrientes vitales para la nutrición del árbol de cacao que interactúan para mantener la estructura celular, regula el metabolismo y la fotosíntesis y el equilibrio hídrico. En este caso, equilibrio para evitar el antagonismo. El calcio y magnesio establecen interacciones antagonistas en las células vegetales, por lo que las plantas dependen de un equilibrio hemostático entre ambos
para un crecimiento y desarrollo óptimo. Son nutrientes que los cultivos necesitan en la materia seca en su rango y cantidad absoluta y en relación con otros elementos para completar su ciclo de vida sin limitaciones. La absorción del calcio y del magnesio por las plantas y su movimiento dentro de la misma no es independiente de su concentración relativa en el suelo. La concentración elevada de calcio puede disminuir el consumo de magnesio y su concentración en las hojas. Las concentraciones elevadas del magnesio pueden provocar disminución en el contenido foliar en cuanto al calcio. Una proporción correcta de potasio en el suelo, en el cultivo, es fundamental para que no interaccione de manera negativa tanto en el suelo como en la planta, igual con otros elementos como el calcio y el magnesio. Un exceso de calcio y magnesio pueden ocasionar una carencia o déficit del potasio. El potasio en relación calcio-magnesio deben estar siempre por encima de 2 y nunca por debajo de 10. El exceso de potasio provoca una menor absorción del calcio y magnesio. Principalmente provoca una reducción considerable del magnesio en las hojas y en las raíces del cultivo. Como segunda pregunta tenemos, resalte con los... ¿Listo? Ya, doctora, listo. Ok. Bien, a ver, con la primera pregunta, bien, estamos de acuerdo. ¿Por qué hacíamos esta aclaración? Para que ustedes se hagan un poco de idea, porque en la discusión faltó ese análisis que estamos haciendo ahora. Y el equilibrio entre esos, que son importantísimos, indudablemente, es vital para después tener una calidad de fruto. Es muy importante porque indudablemente la fotosíntesis está muy vinculada con indudablemente, y la concentración de materia seca y azúcar y demás es algo que está muy relacionado con esta concentración y la azúcar con eso. Y le preguntaba por eso por el potasio, porque el potasio tiene mucho que ver con el transporte de sustancias, con la translocación de las ácidos. Y usted está buscando un grupo que lleva concentración de ciertos alcaloides, azúcar y demás para tener calidad. Y esto en el documento yo pienso que pueden dedicarle, o sea, podría haberse dedicado un análisis porque están haciendo un estudio de cómo influía esta fertilización o estas alternativas en su calidad. ¿Ok? Sí, doctora. Entonces vamos entonces a la segunda pregunta. Ok, con su permiso, doctora. Resalte con los resultados de su investigación y en particular la alternativa de compost que propone contribuye a la sostenibilidad del cultivo de cacao en la región de estudios. Como respuesta, el elaborar compost de cacao, de la caja de cacao, sí contribuye a la sostenibilidad del cultivo porque la producción total en residuo de cáscara es el 80% del peso bruto total del fruto. Y su transformación en compost evita problemas fitosanitarios, contribuye a la sostenibilidad del mismo cultivo, por lo que tiene la capacidad de tener retención de humedad, mejora la calidad del suelo en lo físico y químico y biológico, aumenta el rendimiento del cultivo al convertir los residuos de la misma cosecha en fertilizantes orgánicos de alta calidad que presentan un buen pH, nitrógeno, carbono orgánico total, concentración de humedad, masa seca total, potasios, etcétera, etcétera. Es un abono orgánico rico en materia orgánica que mejora la estructura y la fertilidad del suelo con presencia de nutrientes continuos, disminuyendo la acidificación del suelo y reduce la dependencia de fertilizantes químicos para los agricultores.
Es una práctica que promueve la valorización de los subproductos del mismo cultivo, eliminándose como práctica agrícola amigable, ¿sí? Al medio ambiente, alineándose como una práctica agrícola amigable al medio ambiente y dando rentabilidad y sostenibilidad y rendimiento en el cultivo en el tiempo. ¿Listo, doctora? Ok, sí, indudablemente, se refiere a los dentro del mismo sistema va a ayudar a las sostenibilidades. Esa es la última pregunta. Ok, con su permiso, doctora. En sus recomendaciones usted propone ese estudio sobre la calidad del fruto. La pregunta en sí dice, ¿en qué parámetros de calidad del fruto considera deberían focalizarse estos análisis? Bueno, se debería focalizar en los análisis sensoriales de licores del cacao, el análisis de sabor y aroma, las pruebas del cortes, en este caso, polinefenoles y flavonoides, los contenidos de grasas como manteca de cacao, el análisis mineral y ácidos grasos libres y pH del mismo. Esa es la respuesta, mi doctora. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque empezamos hablando en la pregunta 1 de la importancia de ciertos nutrientes, cómo influyen en la concentración de estas sustancias después a nivel de fruto. Y en ellos me nombre, si hay un cambio acá, un elemento importante que tiene que haber un cambio en la calidad de salida, sobre todo en esa línea de. Gracias, Ana. Gracias a usted, doctora. Bendiciones. Gracias. Pasa entonces a la pregunta de la doctora Emma, me decía que tiene ahora. Sí, correcto, doctora. Con su permiso y para la doctora Emma Bárbara Pineda Ruiz, en la investigación, en las preguntas de ella me establece. En la pregunta 1 dice, en la conclusión, se plantea que las diferencias observadas en los perfiles de suelos en cuanto a color y consistencia estuvieron asociados al manejo de los suelos. La interrogante es, ¿pudiera explicar con más detalle, basándose en las relaciones entre las determinaciones realizadas, sus resultados y la tecnología empleada para su manejo que posibilitaron llegar a dicha conclusión? Como respuesta, las conclusiones se basan, en primer lugar, en las diferencias observadas en los cambios de coloración de los horizontes, en este caso por reconocimiento visual. Se pudo observar que en el área de cacao de 2 años se evidenciaban que era un suelo sin mayores explotaciones agrícolas, característico propio de la presencia de un insectisol o suelo joven y sin acciones antrópicas. En el área de mayor tiempo de explotación, no así en el área de mayor tiempo de explotación en cultivo establecido de 10 años, la coloración de la cubierta de los suelos fueron mucho más pronunciadas y oscuras, producto de los residuos propios de la planta, lo que se transforma en materia orgánica, lo cual se evidencia claramente en la figura 5 en la respuesta de la materia orgánica en el suelo, que entre mayor indicador haya de la misma, en este caso, mayor tiempo de establecido se encuentra el cultivo de cacao. Esa es la respuesta, doctora Emma. Muy bien, Anson, con relación a la respuesta y a la conclusión acerca del color, aunque ahí también le hacía referencia a la parte de la consistencia, porque siempre es bueno, basándose en los resultados que obtuvo, en las determinaciones que hizo con relación a la densidad aparente, que el agricultor conozca estas características para conocer cómo se estudia adecuada para disminuir la cantidad de lugares y lograr una mayor productividad y desarrollo del cultivo. Muy bien, hacemos la segunda. Gracias, doctora. Con su permiso.
La segunda pregunta que me establece la doctora me dice, partiendo de los resultados obtenidos en esta tesis y conociendo el manejo actual del cultivo de cacao en Ecuador, en específico en el Cantón El Carmen, provincia de Manabí, la pregunta en sí dice, ¿considera usted posible la introducción de estos resultados en la práctica y qué aspectos fueran necesarios manejar para ello? Argumente. Ok. Sí es posible como respuesta implementar e introducir los resultados de esta investigación como una de las formas de producción del cacao criollo fino de aroma. Dentro del argumento puedo decir que el compost de la cáscara de cacao es un abono que nos ofrecen altas concentraciones de nutrientes orgánicos, recomendable para el cacao y otros cultivos. En general, todos los abonos orgánicos mejoran la estructura de los suelos, retienen humedad y reducen drásticamente los costos de fertilizantes químicos, cerrando un ciclo de nutrientes con las fincas agrícolas. Reduce la dependencia de fertilizantes sintéticos, disminuyen los costos y se aprovecha desechos agrícolas para favorecer el incremento y rentabilidad de los cultivos. Esa es la respuesta de la segunda pregunta, doctora Ekman. Bien, con relación a esto, yo creo que usted ha tocado muy puntualmente la forma en que se puede hacer esa introducción de los resultados y ha referido algunos aspectos necesarios para manejar y poder hacer esa introducción. Una recomendación de mi parte es que, bueno, no esté implícito lo que es la capacitación del personal que va a trabajar en ello, y creo que se debe hacer una consideración para que estos resultados tengan una dinámica más rápida en relación a la introducción de la práctica productiva. Capacitar al personal que va a trabajar en ello. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, con su permiso. Tenemos como para tercer miembro, tenemos al doctor en ciencia, Alberto Espinosa Cuellar. Con el permiso del doctor, procedo a leer la pregunta. En estos momentos donde el cambio climático es una gran realidad y los periodos lluviosos son más escasos y las temperaturas están subiendo cerca del 0.5 grados en cada año, ¿cómo considera usted que puede influir el cambio climático en el suelo donde usted desarrolla investigación? Doctor, aquí me abrió un poquito incluso a la necesidad alimenticia porque el cacao es un cultivo de alto interés alimenticio en el mundo. Y digo así, el cambio climático representa una importante y creciente amenaza para la seguridad alimentaria mundial, por lo que uno de los sectores más sensibles va a ser la agricultura, lo que elevaría la desnutrición a nivel humana, especialmente en los países menos desarrollados, dado a que la agricultura es el medio principal donde se consiguen los alimentos para los pueblos. Y debido a que depende directamente de factores como el cultivo de cacao, depende directamente de factores como la temperatura y precipitación, lo que en cualquier cambio se pueden generar impactos significativos sobre la producción del mismo y los procesos relacionados con esta, como también se pueden presentar problemas de enfermedades y plagas antes no vistas en el cultivo. Esa es la respuesta como pregunta en la primera parte, y digo así, en una segunda parte de la respuesta, el cambio climático exacerba los problemas de degradación de los suelos, dado que acelera la pérdida de materia orgánica e incrementa la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas. Por lo tanto, la conservación de los suelos debe de ser vista no solo como una medida de mitigación, sino también como una estrategia clave para la adaptación del cambio climático. En el cultivo de cacao, las variaciones climáticas como el aumento de la temperatura y la disminución de las lluvias provocarán una reducción en la cantidad y calidad de las cosechas, así como podría desarrollarse nuevas plagas y enfermedades para el cultivo.
para el cultivo de cacao para su normal desarrollo y crecimiento y rendimiento debe de tener temperaturas que oscilen entre 18 y 32 grados Celsius y una precipitación adecuada durante todo el año entre 1000 y 2000 milímetros lluvias año. Esa es mi respuesta, doctor Espinosa. La pregunta nuestra más encaminada hacia los doctorandos, de los estudiantes que están formando Cerro Mario con Catenar, no solo el trabajo, sino con el clima, con lo que después se ve cómo fue la cosa con Catenar, con su, lo que veamos, es un trabajo, cómo fue el clima, cómo fue en el suelo, en la planta, esa relación. Gracias. Gracias a usted, doctor, y gracias a todo el tribunal. Son las 3 respuestas de los 3 miembros principales del tribunal. Ustedes tienen la palabra, por favor. Muchas gracias, Hanson, por sus respuestas. ¿Alguien más en la sala tiene preguntas? Bueno, le vamos a dar entonces la palabra a la doctora. Para verlo. Para que vea la opinión de los doctores. Para verlos a ellos, bloqueé el micrófono para verlos a ellos. Tenemos a su tutora en representación de ambos tutores y ella va a leer la opinión de los tutores. Sí. Muchas gracias. El tema de investigación doctoral abordado por el doctorando Ángel Edison Altiperador, titulado Alternativas de Fertilización para el cultivo del cacao criollo fino de aroma, posee actualidad e importancia para la comunidad cacaotera de Isla. En un estudio integral que se establece una estrategia de fertilización encaminada a la mejora de la fertilidad del suelo y el rendimiento del cultivo del cacao, y el mayor aporte que se hace mediante el aprovechamiento de los recursos locales. Sintetizar tantos años de esfuerzo, dedicación y entrega se hace difícil, pero es crucial cuando se llega al final de una etapa tan especial como la culminación de estudios doctorales. A pesar de las limitaciones y obstáculos sorteados por el doctorando, el mismo desarrolló satisfactoriamente la tasa investigativa, mediante la utilización de diseños experimentales con alto rigor científico, así como procesamientos estadísticos de alta validez, lo que le permitió alcanzar resultados novedosos y arribar a conclusiones y recomendaciones válidas y de una forma a la conclusión práctica para la comunidad cacaotera. El documento de tesis cumple con la estructura metodológica establecida por la Comisión de Grados Científicos Nacional. En el mismo, el doctorando logró cumplir satisfactoriamente con los objetivos propuestos con un alto grado de tendencia, dedicación y receptividad. Mostró gran capacidad para solucionar problemas prácticos y científicos técnicos. Las consideraciones anteriores demuestran la capacidad de expresa y madurez científica alcanzada por el doctorando durante el desarrollo de la investigación, lo cual lo hace merecedor a nuestro juicio del grado de doctor en ciencias agrícolas. Y así lo afirmamos el doctor en ciencias Alfredo Reyes Hernández, que no está por la situación que vive el país y la lejanía de su lugar de residencia, y quien les habla, la doctora Diana Nicolás Sánchez. Les digo también ayuda porque el doctor Alexander Bernal Cabrera, su esposa, Lisbeth Morales Díaz de Villegas, que tienen muy buenas relaciones tanto de trabajo como personales con la familia de Ángel, me pidieron que le leyera estas palabras en nombre de ellos. Y dicen así: estimado amigo, querido hermano ecuatoriano, hoy llegas a la cúspide de tu desarrollo profesional. Largo y difícil se ha tornado el camino, mas no ha sido imposible. Te han acompañado la perseverancia y la inteligencia, útiles no solo para investigar, sino para proyectar nuestro camino científico. Hoy nuestro gremio
suma no solo un doctor, sino constancia, amor por la mancha, amor por la vida. Este reconocimiento es para tus padres que te educaron en el amor y la humildad, para tu amada hermana y hermanos, para tu cuñado, esposa e hijos, para la gran familia quinteña que ya tiene hoy otro excelente profesional, doctor en ciencias. Llegue a ti, a tu familia, a nuestros hermanos quinteños, nuestro país. Éxitos amplios en su vida profesional. Con las palabras de la doctora vamos a ir entonces ahora sacando algo. Yo le voy a pedir para nosotros poder reunirnos en tribunal de llegar acá antes de dar el resultado final de la votación. Para unos máximo 10 minutos no debemos demorar, el siguiente se relaja con un poco de agua para la garganta que siempre me hace. Gracias y en unos minutos Tocamos, dice que fuiste fuerte ese día. Mucho más y para poder eso fue perfecto. La vez pasada bien, pero esta vez lo mediado. Sí, lo que pasa es que al final Felicitaciones, después has logrado un propósito que hace rato vienes mirando. Lo has alcanzado con el permiso de Dios. Felicitaciones, Dios te bendiga. Gracias a todos. Una fotito acá, miren acá. Mamita, mira acá, mamita. Veamos, como hay bastante, acá, mamita, mira. si no pasa la defensa, no pasa la defensa. No, yo solo dije el día que solo pregunté papi. sobre la administración de la tesis y la defensa del grado de madurez científica del ignorante, la capacidad de intentar resolver problemas complejos en materia de conocimiento y profundo dominio teórico y práctico del área de conocimiento en el programa de doctorado concluido, demostró conocimiento teórico y práctico, así como capacidad de intentar resolver problemas complejos de forma independiente. Sobre la novedad científica presentada en la tesis y el problema de la investigación formulada y la publicación de los resultados esenciales de la tesis de la defensa. Posee novedad científica y práctica en los resultados alcanzados, que requiere una mayor divulgación de los mismos a través de publicación y participación en eventos científicos. Sobre la contribución teórica y práctica de los resultados de la investigación y la aplicabilidad de la tesis, es satisfactorio. Los resultados son aplicables y se pueden extender a otras regiones, la cabecera del país. Por lo tanto, se acuerda, primero, proponer sobre la base de la votación secreta del tribunal voto a favor, 3, en contra, ninguno. Se le otorga el grado científico del doctor en ciencias agrícolas al doctorado Angélico Agustín de la Luz. Segundo, además, el tribunal de grado recomienda lo siguiente: mayor divulgación de certificados científicos. Para que se conste la presente, en todos los tribunales. Aló, doctora. Sí, yo agradecido primero con Dios. Sí, gracias a todos ustedes por esa perseverancia y esa paciencia que tuvieron desde que empecé mis estudios, esa colaboración infinita, incansable
esas orientaciones de sus conocimientos técnicos, científicos, para haber podido llegar al grado de doctor en ciencias. Les quedo muy agradecido por todas esas instancias, no solo a ustedes como miembro de la comisión evaluadora, sino que a todos los docentes y del reparto también de ahí de Santa Clara, las veces que pude compartir con ustedes y con ellos. Gracias a todos los que me ayudaron desde la sociedad en general, de mi área de trabajo y en especial a mi familia, que siempre han estado ahí para apoyarme, y un agradecimiento aquí infinito y abierto a la doctora pues, María Araceli Vera Lor, que fue un apoyo principal en estas últimas temporadas de esta fase de estudios, y que he podido lograr gracias a todos ustedes en sí llevar adelante este proceso. Gracias a Dios, porque permiten ver a mis padres cosechar fruto de su esfuerzo, que los tengo vivos. Gracias a ellos todavía pues están aquí en esta tierra y están disfrutando de estos éxitos de sus hijos, que somos un ejemplo para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana y del mundo. Que no es siempre cuando se tiene se puede, sino que cuando se quiere y se pone ímpetu, pues siempre se va a poder salir adelante. Gracias por ellos a todos. Yo les pido un pequeño espacio porque mi hermana quiere expresar unas palabras que están enviadas para ustedes de parte del doctor Alexandre y la esposa. Si me permiten, por favor, para que mi hermana haga su intervención. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, muchas gracias a todos ustedes, doctora Men, doctora Ariani, y a todos los doctores que son parte de la comisión hoy día y que han hecho posible, a pesar de las dificultades que pasan ustedes allá en estos momentos, pues que mi hermano haya podido hacer la defensa de su tesis y haya podido culminar sus estudios. De parte del doctor Alexander Bernal Carrera y la doctora Lides Morales Díaz de Villegas, tengo unas palabras, no precisamente para ustedes, sino para mi hermano, y me pidieron que lo hiciera al finalizar esta intervención, que dice lo siguiente: estimado amigo, querido hermano ecuatoriano, hoy llegas a la cúspide de tu desarrollo profesional. Largo y difícil se ha tornado el camino, mas no ha sido imposible. Te han acompañado la perseverancia y la inteligencia, útiles no solo para investigar, sino para proyectar nuestro cariño científico. Hoy nuestro genio suma no solo un doctor, sino constancia, amor por la Pachamama, por la vida. Este reconocimiento es para tus padres que te educaron en el amor, la humildad, para tu amada hermana y hermanos, para tu cuñado, esposa e hijo, para la gran familia quinindeña que ya tiene hoy otro excelente profesional, doctor en ciencias. Llegue a ti, a tu familia, a nuestros hermanos quinindeños, nuestro cariño, y a todos nuestros colegas de la República Cubana. Gracias. Por parte de la Comisión de Grado, la representación de la Comisión de Grado, queremos solicitar que el cumplimiento de igualmente vamos a hablar de la doctora Alessandra, que tuvo que estar su doctor, que llegaron a ver a la doctora Ariana Cubán, cuando hizo su dio lectura a la conclusión, ha procedido a haber dio permiso para empezar esta parada de la escuela de la comunidad. Empezaba a parar, ya está, y para el carro, no puede dar compartía hoy a gente que doctora Alessandra, además de ser doctor de la hoy doctora Marcela, es un excelente amigo industrial en nuestra universidad. Entonces, nosotros, por nuestra parte, agradecer al tribunal por el esfuerzo realizado en la revisión
son documentos bastante densos que contienen alto volumen de información y con tablas, fórmulas, lecturas y demás, y lleva bastante tiempo realizar, debe ser una revisión exhaustiva y tiene una coherencia consideraciones pertinentes para que el proyecto pueda ser mejorado. Como proceso se requirieron todas y cada una de las normativas establecidas para este tipo de defensa. En este caso, la defensa, para la defensa debe beneficiar convocación directa de la guerra artificial nacional casa que no puede interpretar el texto. Se cumple todo el debido proceso y la OCDE se siente y se particular el programa de diputados de esa lista se siente muy pasiva con la presencia por la oposición a eso de la OCDE y sabemos todo el esfuerzo de la doctora a la Lorena también presentada acá dos casos la doctora o sea, para apoyar con la institución y las palabras de la Comisión de Educación, ha sido un mejor ejemplo de hacer realidad entonces, bueno, tenemos que seguir ahora para cerrar ya el expediente y luego invitar cómo se verá los próximos pasos. Eso todavía está por interno, porque ahora no se quiere hacer fácil de esparcimiento y de educativo, ya haciendo ya manera como maneja aparece el director de ciencias agrícolas, invitado por la Universidad Central de la Río, y le da mejor que digo. Te quieren allá en la villa. Así que vaya. Gracias, doctor. Sí, en cuanto se pueda, pues las condiciones lo permitan, seguro que tengo que hacer un nuevo recorrido por esas áreas. Gracias a todos ustedes. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes, doctor Ariane, incondicionalmente agradecido, infinitamente. Disfruten ustedes ahí de su pequeño brindis que de pronto vayan a hacer y que la pasen bien y agradecido eternamente. Listo. Felicitaciones. ¡Bravo!